Millones dicen que creen en Dios, pero ¿por qué les parece tan lejos? Millones han escuchado acerca de Dios, pero no conocen a Dios. Este artículo te dice cómo puedes hacerlo. Eres como la persona que me dijo, oh, creo en Dios, está bien, pero parece que Él está tan lejos, tan irreal. ¿Por qué la mayoría de la gente se siente así? ¿Por qué Dios debería parecer irreal, como una voluta casi invisible o un fantasma, o algo sin forma y etéreo? En el instante en que naciste no sabías nada acerca de Dios. No sabías nada, punto. Naciste con una mente capaz de recibir, pero aún no llena de conocimiento. Cualquier cosa que puedas saber o creas que sabes acerca de Dios ha venido a tu mente desde que naciste. ¿Cómo empezó a llegar el conocimiento a tu mente? Solo hay 5 canales a través de los cuales el conocimiento puede llegar naturalmente a la mente humana. Los canales de la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto. Pero también hay 3 dimensiones de conocimiento o conciencia: el alrededor, el interior y el arriba. Sin embargo, la mente natural de un ser humano mortal comprende solo los 2 primeros. Los bebés crecen hasta la infancia con la conciencia de solo el alrededor y el interior. Pero de niño, a través del sentido del oído, probablemente le dijeron algo acerca de Dios. Pero el conocimiento comprensible de Dios proviene de la tercera dimensión, arriba, y el arriba es espiritual. Dios es un espíritu. Las cosas espirituales no se pueden ver, ni oír, ni sentir, ni gustar, ni oler. La comprensión de las cosas espirituales no puede entrar en la mente humana a través de los 5 canales sensuales. Por lo tanto, es probable que los adultos que trataron de hablarles acerca de Dios no tuvieran una verdadera percepción y comprensión. Y es natural que cualquier conocimiento acerca de Dios que haya entrado en tu mente a través del oído o del ojo sea vago, brumoso, irreal. No podías ver a Dios. El espíritu es invisible a los ojos humanos, excepto como ha sucedido por alguna milagrosa materialización o medio de manifestación. No podías oír a Dios, no tuviste un contacto consciente real con Él. Probablemente se formó una imagen imaginaria en su mente de cómo suponía que Él debía ser, según lo que le pudieron haber dicho o lo que pudo haber leído. Pero usted no lo vio ni lo escuchó, solo leyó o escuchó algo acerca de Él. Y la imagen era borrosa, nublada, desenfocada, etérea. ¿Es de extrañar que no pareciera real, que pareciera tan lejano? Hay millones de cristianos y judíos profesantes que dicen creer en Dios. Muchos profesan saber más o menos acerca de Él, pero saber acerca de Él está muy lejos de conocerlo, a Él. A la mente normal le parece que la presencia misma del entorno exige una primera causa para haberlo producido. Sin embargo, misterio de misterios, la primera causa no se ve, escucha, huele, gusta ni siente. Tantas ideas, conceptos y conjeturas han surgido de la imaginación humana en cuanto a la naturaleza de esa primera causa. Sin embargo, el verdadero Dios se revela a sí mismo a aquellos que están dispuestos a comprender y obedecer. Y Él dice que estas personas, conscientes de lo que les rodea, que formulan sus propias ideas en cuanto a la primera causa, no tienen excusa para negar al Dios verdadero y poner en su lugar alguna conjetura fantasiosa de su propia creación a través del razonamiento humano distorsionado. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles se hacen claramente visibles, siendo entendidas por las cosas que están hechas, su eterno poder y deidad, para que no tengan excusa. Romanos 1, 19-20. O como deja claro la traducción de Moffat,
su naturaleza invisible, su poder eterno y su ser divino han sido bastante perceptibles en lo que ha hecho. Es decir, las cosas materiales que Él ha creado y hecho reflejan claramente la naturaleza, el poder y el ser divino del Hacedor invisible. El versículo que precede al anterior dice que los líderes del mundo han conocido la verdad, pero se la han ocultado a la gente, impidiéndoles recibir un entendimiento claro. Pero la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad y la maldad de los que obstaculizan, retienen la verdad por su maldad. Romanos 1:18, Moffat. Entonces, lo que generalmente se le dice a un niño en crecimiento acerca de Dios generalmente es una imagen muy distorsionada, de hecho. Aún así, escuchar sobre una persona no es realmente conocer a la persona. Estaba Job, el súper justo, el hombre más grande de todo Oriente. Dios incluso desafió a Satanás, el acusador del pueblo de Dios, a encontrar un solo defecto pecaminoso o injusto en su carácter. Aunque se le permitió someter a Job a las pruebas más dolorosas y severas, Satanás no pudo encontrar nada contra él. Por supuesto que había algo muy injusto en Job. Todos han pecado, incluido Job. Su gran pecado fue su propia justicia propia. Satanás no podía reconocer la justicia propia como un pecado. Pero después de que Dios redujo a Job a su tamaño, lo humilló, le hizo ver su propia insignificancia y vanidad, su insignificancia en comparación con el gran Dios. Job dijo: he oído hablar de ti de oídas, pero ahora mis ojos ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 5, 6. Llegar a conocer a Dios es muy diferente a escuchar acerca de Él. Entonces, ¿qué sabe la gente en promedio acerca de Dios? Comenzaron desde la más tierna infancia sabiendo todo lo que habían oído o dicho por sus padres u otras personas. Y dado que aquellos líderes que una vez conocieron a Dios, Romanos 1:21, retuvieron la verdad y haciéndose necios, versículo 22, dieron una enseñanza distorsionada y falsa, la mayor parte de lo que se ha dicho a los niños en crecimiento en nuestro tiempo ha sido una perversión de la verdad. Tal vez a algunos niños no se les dijo nada acerca de Dios mientras crecían desde la niñez hasta la adolescencia y los primeros años de la edad adulta. Pero lo más probable es que se les haya dicho más o menos acerca de Dios antes de que realmente lean algo acerca de Él en la Biblia. También, muy probablemente habían leído lo que otros habían escrito acerca de Él antes de leer cualquier cosa en la Biblia por sí mismos. Entonces, ¿qué sabían? Solo sabían lo que les habían dicho o comunicado quienes les rodeaban. Solo sabían lo que habían recibido de otras personas que no conocían a Dios. Aquellos de quienes aprendieron solo sabían lo que ellos, a su vez, habían obtenido de otras personas mal informadas y engañadas. No desde arriba, sino desde alrededor. No de Dios mismo, sino del alrededor. Y su propia Biblia dice que las otras personas constituyen un mundo engañado. Y cuando tal persona que se acerca o alcanza la edad adulta temprana lee la Biblia, su concepto de Dios ha sido implantado tan firmemente en su mente por otras personas, que continúa imaginándose a Dios de la misma manera. Probablemente sea como yo durante muchos años. A veces leí la Biblia, pero luego dije simplemente no puedo entender la Biblia. Bueno, no es de imágenes, entonces, que la mayoría de las personas que profesan creer en Dios digan que Dios les parece irreal. Son como Job. La fuente de conocimiento de Job, antes de su confrontación personal con Dios, había sido de alrededor. Había oído hablar de Dios de oído de otras personas. Dios nunca le pareció real hasta que obtuvo contacto personal, hasta que llegó a conocer realmente a Dios. Hay una manera en la que usted puede establecer un contacto real, directo y personal con Dios. Si aún no lo ha hecho, entonces Él se volverá real.
Déjame darte una ilustración. Digamos que has oído hablar de Raymond McNair. Es vicecanciller del Ambassador College en Pasadena. Es posible que haya leído uno o dos de sus artículos en Las Buenas Noticias o en La Pura Verdad. Pero supongamos que nunca has visto su foto, nunca lo has visto en persona, nunca has hablado con él. Suponga que alguien le ha dicho algunas cosas sobre él, tergiversando los hechos y brindándole información falsa. Es posible que sepa algunas cosas sobre él y algunas de ellas distorsionadas, pero seguramente no podría decir que lo conoce. Si ni siquiera has visto su foto, no sabes cómo es. Mucha gente, después de haberme escuchado en la radio, dijo al verme en persona: vaya, no te pareces en nada a lo que te imaginé. De la misma manera, si entrara en contacto personal con el señor McNair, probablemente se sorprendería al ver que no se parecería en nada a lo que se imagina. Pero si de repente estuvieras en su compañía casi constantemente, viéndolo prácticamente todos los días, hablando con él, viéndolo en su oficina y en su casa, lo conocerías. Lo conozco bien, lo conozco desde que llegó a la puerta de mi casa en Pasadena hace casi 37 años. 3 días después ingresó al Ambassador College como estudiante. En 4 años se graduó. Continuó sus estudios haciendo trabajos de posgrado, obteniendo su maestría. Lo veo con bastante frecuencia. Paso mucho tiempo hablando con el señor McNair sobre problemas universitarios, sobre problemas de estudiantes y mano de obra, sobre intereses personales. Lo he llegado a conocer. Pero si ni siquiera has visto su foto, no lo conoces. Tú tampoco has visto la imagen de Dios, pero Él te da una cierta descripción de cómo es Él en la Biblia. Sin embargo, no en cuanto a sus características exactas. Puedo decirles que conozco a Dios y que también conozco a Jesucristo viviente porque lo represento como su siervo. Leí acerca de Él, no como otras personas lo describen mal, sino como Él se describe a sí mismo en su Biblia. Pero dije hace un tiempo que hace 59 años simplemente no podía entender la Biblia. Nadie puede en realidad hasta que haya entrado en contacto con Dios el Padre a través de Jesucristo y haya recibido su Espíritu Santo engendrándolo como su Hijo engendrado. Eso requiere el mismo tipo de arrepentimiento por el que pasó Job, un aborrecimiento genuino del yo, una entrega incondicional para obedecerlo a Él y a su ley, y una fe real en Jesucristo como Salvador personal. Cuando fui llevado a ese tipo de arrepentimiento hacia Dios y fe en Jesucristo a principios de 1927 y fui bautizado, Él me dio el regalo más preciado en todo el universo, su Espíritu Santo. Su Espíritu abrió mi mente a la comprensión espiritual. Podría entender la Biblia, un poco a la vez, por supuesto. En Él, el Jesucristo vivo comenzó a hablarme. Empecé a hablar con Él a menudo, a diario, en cierto sentido, constantemente, en espíritu. Cuando estudiaba la Biblia era como escuchar al amigo más maravilloso que había conocido. Fue maravilloso, fue interesante, inspirador, revelador. Así que a menudo estudiaba la Biblia de rodillas. Verá, mientras leía la Biblia Dios me estaba hablando. Pero mientras oraba, estaba hablando con Él, y al estudiar su palabra de rodillas, pude mantener una conversación bidireccional con Él, mezclando la oración con escucharlo a través de la lectura de sus palabras. Fue vigorizante, rejuvenecedor más allá de las palabras para describirlo. Él me estaba enseñando, estaba adquiriendo nuevo conocimiento, conocimiento espiritual, conocimiento para vivir, conocimiento para poner en acción instrucciones, para actuar, órdenes para obedecer haciendo. Mientras me hablaba de sí mismo, mientras me hablaba, me instruía y mientras yo le hablaba, llegué a conocerlo. Él se hizo real. Ya no estaba fuera, estaba muy cerca, en espíritu, en la misma habitación. Nunca he visto a Dios o a Jesucristo físicamente, con mi ojo físico, pero los veo a menudo espiritualmente en mi mente.
No rasgos definidos precisos, por supuesto, pero veo en mi mente ojos que brillan como una llama de fuego. Su rostro brilla tan intensamente como el sol en toda su fuerza. Su cabeza y cabello blancos como la nieve más limpia y blanca. Y todo alrededor de donde él está sentado resplandece, resplandece. Hermoso esplendor y resplandor, con relámpagos resplandeciendo. Tal vez no veo esto tan claramente como espero después de entrar en su reino como heredero, nacido de su espíritu en composición espiritual, ya no como un ser humano mortal compuesto de carne y sangre. Es, por supuesto, como el apóstol Pablo fue inspirado a decir: a lo mejor vemos ahora como a través de un espejo, oscurecido, pero entonces en la resurrección, en su reino, cara a cara. 1 Corintios 13:12. ¿Por qué está Dios tan lejos, tan irreal? Es porque la gente está tan lejos de Él, tan cerca de las cosas físicas inmateriales y de los intereses de este mundo malvado, porque sus mentes están en actividades físicas todo el tiempo, porque no tienen tiempo para Dios. Llegas a conocer a aquellos con los que estás cerca, en contacto constante, en conversación, pero con la mayoría sus pecados los han cortado del contacto con Dios. ¿Es entonces imposible que ganen contacto? Para nada. Pero no es sencillo. ¿Por qué? Porque tienes que arrepentirte y eso no es fácil. Simplemente decir las palabras "me aborrezco a mí mismo" no significa que realmente lo hagas. Confesar realmente que has estado equivocado, que no eres bueno, que no hay nada bueno en ti, que no solo has hecho mal y pecado, sino que estás equivocado y pecador, eso no es fácil. El yo tiene que morir y tu naturaleza humana luchará contra eso hasta la muerte. Hacer una entrega incondicional a Dios y su ley, su autoridad sobre ti, sus mandamientos, sus enseñanzas, su manera de vivir, que es totalmente contraria a la forma en que viven tus amigos y asociados. Eso no es fácil. El yo dentro de ti gritará: ¿pero qué pensarían mis amigos, todos mis asociados, aquellos con los que he estado cerca? ¿Qué pensarían ellos? Tendrás que estar dispuesto a renunciar a ellos, porque probablemente te derribarán. Si te entregas a Dios, deja que Él cambie tu vida. Vive una vida totalmente cambiada de acuerdo con su enseñanza. ¿Eres demasiado cobarde para hacerlo? Tienes que estar dispuesto a renunciar todo para Él. ¿Lo quieres tanto? ¿Quieres tanto la felicidad de una vida cristiana real? ¿Quieres tanto la vida eterna en su reino? Pocos lo hacen. Es por eso que Dios no es real para la mayoría. Por supuesto que no son realmente felices, pero no están dispuestos a vivir el camino que causa la felicidad. Prefieren seguir tratando de obtenerlo de alguna otra manera. Sin embargo, nunca lo harán. Toda la humanidad lo ha intentado durante 6.000 años. Ninguno ha tenido éxito. ¿O usted cree que puede? No puede. Dios puede ser real para ti, pero ¿estás dispuesto? Son las 3 dimensiones. La mayoría de las personas tienen conciencia solo de las 2 primeras. Buscan placeres, felicidad en el alrededor de las cosas, de las personas, de este mundo. Hay algunas emociones temporales, delicias, placeres, por supuesto, pero nunca durarán y pagas un precio demasiado alto por ellos. Son un mal negocio. Puedes mirar hacia adentro, pero es como mirar hacia abajo en un pozo que se ha secado. No hay nada allí para saciar esa sed interior. Puede ponerse en contacto con arriba si estás dispuesto a pagar el precio. Eso es. No es fácil, pero es la única dimensión que satisface, que llena ese vacío interior, que alimenta esa alma corrosiva de hambre, que expande tus horizontes, que abre tu mente a las glorias de la comprensión espiritual, de entender el conocimiento espiritual, de realmente entender la Biblia,
en un camino que produce felicidad rebosante. Vale la pena el precio que pagas 1.000.000 de veces. Jesucristo pagó el precio real, el precio grande. El precio que pagas al rendirte en la entrega a Él no es nada en comparación. Es la mejor oportunidad del mundo, pero el mundo no la ofrece, ni ninguna oferta. Solo Dios. Hay dos direcciones a las que puedes ir en la vida. La mayoría de la gente va en la dirección del yo. Vanidad es el camino del egocentrismo. Todo viene hacia adentro, hacia uno mismo, conseguir, tomar, adquirir, y sigues escogiéndote más y más. La otra dirección es el camino del amor de Dios. El amor cumple su ley. Amor es preocupación, saliente. Es ante todo estar centrado en Dios. Es amor a Dios, en culto, adoración, fe, obediencia. Es, en segundo lugar, amor al prójimo, amar a los demás como a ti mismo. Eso es mucho amor. Ese es el camino de arriba. De esa manera expande constantemente sus horizontes. De esa manera usted crece y crece y crece. Se desarrolla. Usted desarrolla el carácter de Dios. Crece en amor, en felicidad, en abundante bienestar. La vida se vuelve abundante y alegre. ¿Está dispuesto a pagar el precio? No es renunciar a tanto dinero, es renunciar a cosas en las que ha puesto su corazón y que son malas para usted. Está llegando a un nuevo sentido de valores, valores que tienen sentido. Lo sé, lo conozco desde hace 59 años. La vida ha tenido sus problemas, persecuciones, decepciones, pero ha sido rica, completa, recompensante, abundante. Todo el mundo puede tenerlo, si lo desea lo suficiente. Incluso usted. Dios se hace real.